Bueno, poco a poco avanzamos en esta jornada y tanto es así que ahora nos toca debatir porque hemos estado toda la mañana pues escuchando exposiciones y aprendiendo sobre todo de todos nuestros ponentes, pero ahora toca hablar de todo lo aprendido. Por ello vamos a abarcar en los próximos minutos, en la próxima hora y cuarto, si no nos alargamos, que yo espero que no, pues el debate, esta mesa de debate sobre la Agenda 2030 como oportunidad para las entidades públicas de Canarias. Para ello me gustaría llamar a este estrado a quien va a ser el encargado de moderar esta interesante mesa, que es Alberto Santana, ya le hemos tenido por aquí, director general de la consultora canaria Plan B Group. Aplauso para él. Y voy a ir llamando, si les parece, a quienes van a estar encargados de realizar esta mesa de debate para que se vayan acercando también a este estrado. Empezando por David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. También nos va a acompañar Alicia Silva, presidenta de la Red ANAGOS, la Red Canaria de Entidades de Inserción Sociolaboral y secretaria de la Plataforma del Tercer Sector en Canarias. Bienvenida. Ciro Gutiérrez, responsable de Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También invitamos a Fernando Fariña, director de Impulso en la Racionalización del Sector Público Insular del Cabildo de Tenerife. Javier Concepción, responsable del Servicio de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, es también otro de nuestros invitados, así como Juan Manuel Padrón, técnico de los Servicios Jurídicos de la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, y de Rita Medina, Asociación de Jóvenes Empresarios AG Canarias. En este punto, antes le hablaba de la participación a través de nuestra plataforma web, pero también les tengo que recordar que vamos a abrir en este momento el segundo turno de consulta, la segunda consulta. Estamos viendo ya, creo, o si no lo vamos a ver a continuación, el código QR que ustedes van a poder escanear para participar en esa consulta, hacernos llegar sus impresiones y también sus preguntas acerca de todo lo que estemos hablando en esta mesa de debate. Va a ser un formulario muy sencillo de acceder, muy fácil y que van a poder contestar en tan solo unos minutos, pero que para nosotros van a ser pues unas aportaciones muy prácticas. También para las personas que nos están viendo a través de la plataforma del YouTube, se les va a poner a continuación el enlace donde pueden acceder a esa consulta. Veo móviles, por favor, más móviles, por favor, vamos a ser más activos, claro que sí, escaneen ese código QR y completen ese formulario que para nosotros es de mucha ayuda. Así que, sin más, vamos a quedarnos con esta mesa de debate que yo creo que va a ser apasionante, recordándoles que tenemos que terminar a las 14:45 de manera puntual. Así que cuando quieran, Alberto, tienes la palabra. A ver, sí, hola. Bueno, esto es un lujo, la verdad, tener esta mesa, la verdad es que es fantástico. Es todo un placer para mí moderar y de nuevo darles las gracias a David por la implicación que ha tenido y la capacidad de arrastre, ¿verdad?, que está teniendo entre todos los actores sociales que tenemos aquí en Canarias y que dependemos del desarrollo sostenible. Antes de iniciar el debate y comentar las reglas de juego que tenemos, sobre todo a nivel de tiempos, tenemos una mesa muy grande y con muchas perspectivas, me gustaría comentarles una pequeña introducción que pone en contexto la mesa en la que estamos, ¿no? La mesa en la que estamos la hemos denominado la Agenda 2030 como oportunidad para las administraciones públicas canarias. Ya saben que la Agenda 2030 es un desafío para las administraciones públicas en general y para las Canarias en particular, tras los cambios globales, económicos, tecnológicos, los conflictos bélicos, los desastres naturales y las crisis sanitarias que hemos sufrido en estos últimos años. Estos fenómenos han hecho replantear las bases sobre las que se habían asentado las concepciones del Estado, de la administración, de la sociedad y de la economía. Una de las consecuencias es la construcción de una nueva realidad ampliada de lo público, que ya no puede identificarse con el Estado y su aparato administrativo, sobre todo porque nosotros, la ciudadanía, deseamos contribuir a la conformación de nuestra propia sociedad
y porque no es posible que solo con los medios al servicio de la Administración puedan atenderse las demandas y necesidades actuales, ni, por ejemplo, afrontar fenómenos complejos como la degradación ambiental, la desigualdad o la pobreza. La Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible busca la eficiencia de los recursos públicos mediante la medición y evaluación de las metas, ya lo saben, además de promover la gestión y la cooperación intergubernamental a través de las alianzas multiactor. Es decir, deben de perseguir más el resultado que el proceso. Prueba de ello es el nivel de indicadores que tienen estos documentos estratégicos y los sistemas de seguimiento y progreso anual que tienen como objetivo, como hemos visto, el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que ocurre? Que a falta de 8 años, las evaluaciones de lo alcanzado y las proyecciones para el futuro señalan que no será posible alcanzar los objetivos propuestos si no se recurre a determinados aceleradores. Este debate pretende que se relate desde lo público, pero también desde lo privado, las oportunidades que plantea la Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Para ello, me gustaría plantear pues las reglas del juego. Tenemos diferentes preguntas a las 7 personas que me acompañan. Vamos a tener una primera pregunta en donde vamos a hacer una ronda de 3 minutos cada una de intervención, en donde explicarán su visión de la administración pública y la Agenda 2030 como oportunidades para las administraciones públicas. A mí me gustaría comenzar esta ronda de preguntas pues, con David Padrón y preguntarle, bueno, pues como el nombre de esta mesa indique, ¿por qué consideras, David, que es una oportunidad para el Gobierno autonómico la Agenda 2030? Bueno, se oye, ¿no? Sí. Buenos días de nuevo, por tercera o cuarta vez, no lo sé. Ya había adelantado algo esta mañana. Me gustaría profundizar en 2 aspectos que mencioné tangencialmente al inicio de la jornada de hoy. Y la primera, tiene que ver con el hecho de que la Agenda 2030 nos interpela a todos, pero voy a centrar evidentemente la respuesta en el ámbito de lo público y en concreto en el ámbito del Gobierno de Canarias. Nos interpela a cambiar la forma de concebir la planificación del desarrollo, cómo concebimos los modelos de desarrollo, y tenemos que orientarlos hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Que ya sabemos lo que es. Y además los cambios que nos propone desarrollar se deben de producir al menos en 2 ámbitos, o desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva del alcance de los procesos de desarrollo y de la perspectiva de la instrumentalización. En cuanto al alcance, pues creo que está bastante claro. El alcance es el desarrollo sostenible. No podemos seguir ninguna organización, pero menos el Gobierno de Canarias, apostando por un modelo que de forma permanente solo apuesta por una de las dimensiones críticas del desarrollo sostenible, desatendiendo las otras 2. Tiene que propiciar un cambio en la cultura, en la forma de concebir la acción política, para tratar de articular un modelo de desarrollo que desarrolle de manera equilibrada esas 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Les pongo un ejemplo. El otro día en una jornada sobre jardines sostenibles, está claro que había muchas experiencias, todas muy alineadas con los ODS ambientales. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy cómodo. Estoy alineado ya con los ODS, ¿no? Con los ODS ambientales. Pero lo que tenemos que hacer las organizaciones es decir, conocer toda la agenda, todos los ODS y preguntarme, oye, con una pequeña acción ¿puedo mejorar mi impacto en el ODS 8, que es el tema del empleo decente? ¿Puedo, a través de una pequeña acción, impactar sobre el ODS 5, igualdad de género? ¿Puedo, a través de una pequeña acción de digitalización, ODS 9, también mejorar, disminuir los consumos de agua? Al final es tener esa guía para tratar de convertir los proyectos en proyectos de desarrollo sostenible. Alcance. Instrumentalización. Instrumentalización, vuelvo a repetir, algo que ha salido afortunadamente todo el día de hoy. Las metodologías de trabajo, dirección por objetivos, como queramos llamarlas, pero tenemos que tratar de impulsar esa planificación, esa cultura de la planificación y de rendir cuentas, de evaluar, de saber si estamos haciendo las cosas correctamente. Yo me quedaría con esos 2 mensajes porque me quedan 10 segundos, ¿vale? Esa sería mi primera aportación.
Gracias, David. Bajando en la escala de nuestra estructura, los cabildos, Fernando, ¿por qué consideras que los cabildos son importantes? ¿Qué papel tienen los cabildos en la consecución de la Agenda 2030? A ver, ¿sigue? Sí, buenos días. A ver, siguiendo con la línea que comentaba David, pues efectivamente los cabildos insulares pues tenemos un papel, creo que es central. Somos instituciones de la comunidad autónoma, tenemos la responsabilidad sobre un hecho diferenciado como es la isla, tenemos a su vez la responsabilidad en apoyar, en asistir a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues tenemos un papel clave. Y ese papel clave lo tenemos que trasladar desde la ejemplaridad. Y creo que, como he dicho en otros ámbitos, tenemos no una estrategia, tenemos la estrategia de futuro. Y lo que realmente debemos asumir los cabildos insulares siempre desde el punto de vista de la coherencia, desde el punto de vista de las alianzas con las entidades públicas, administración autonómica, administraciones municipales, es saber que tenemos una guía común, tenemos un reto común, pero luego no lo vamos a trasladar desde el punto de vista de la consistencia que espera la ciudadanía si efectivamente no generamos un cambio, no generamos una transformación. Y esto es importante y es el gran desafío, como veré si tengo más oportunidad luego de incidir en ello, el desafío que tenemos como administración pública, que bueno, que tenemos una posición donde las singularidades de una isla, los retos que tenemos, las oportunidades que tenemos, pero también las limitaciones, pues tenemos que ponerlas todas en común. Y vencer lo que es la tradición de una administración pública, la administración pública burocrática, la administración pública basada en procedimientos y la administración pública que verdaderamente no habla de planificación, no habla de dirigir en base a unos resultados, no habla de transparentar su actuación. Estamos prácticamente de un marco legal que nos lo permite, pero que tenemos que transformar internamente desde las propias personas, desde el liderazgo en que se incorpore en la agenda política y que luego seamos capaces de desarrollarlo, ¿no? Si no asumimos esa responsabilidad compartida desde el punto de vista que una institución pública debe ser el motor del cambio, debe facilitarlo y que realmente damos en términos de transparencia, en términos de evaluación, en que de una otra manera contemos nuestras propias limitaciones, contemos nuestro propio modelo, pero estamos insertados en unas tradiciones culturales que hablar ahora de la estrategia e impulsarla es absolutamente un desafío, es un reto. Y esa circunstancia creo que es la que nos debe de motivar y debemos de trasladar todo este mensaje. Ya el compañero Víctor García comentaba anteriormente que estamos con procesos de carácter sectorial, que vamos avanzando con administración pública, pero tenemos que darle una visión transversal. Si no incorporamos la visión transversal de que el modelo organizativo de los cabildos insulares en colaboración con las otras administraciones públicas permita al llegar a resultados, que tengamos una definición, un diagnóstico de nuestra situación. Máxime cuando estamos en un momento en que la complejidad y las circunstancias así nos las demandan. Ya me está mirando Alberto, seguramente tendré oportunidad de seguir avanzando en esto, pero ya me está cortando porque la cara, aunque me viera, no es precisamente para tener amigos, así que corto ya. Menos mal que ya Fernando y yo nos conocemos de hace tiempo y no hace falta ni que le diga nada. Gracias, Fernando. He apuntado también algunas cuestiones que lo trasladaremos para el debate final. No bajamos, sino a otro nivel de la administración local, que es la administración más cercana, los ayuntamientos. Juan Manuel Padrón, desde la FECAM. ¿Qué importancia tienen los ayuntamientos en la Agenda 2030 y por qué es una oportunidad para ellos? Te agradezco que hayas hecho... ¿Se me escucha, verdad? Sí. Te agradezco que hayas hecho ese matiz de no menor, porque tú sabes que los ayuntamientos no se consideran... Lapsus lingüe. Te lo agradezco, no. A ver, por muy manido que esté, yo creo que la realidad nos dice que los ayuntamientos tienen un papel nuclear, ¿no? Es algo incuestionable. No solo porque son la administración más cercana al ciudadano, algo que conoce todo el mundo, ¿no? Y por tanto la más cercana a la realidad y a sus problemas, los de la ciudadanía, sino por el hecho de que dentro de los 17 ODS hay uno en concreto, que es el 11, que dirige su mirada directamente a los propios ayuntamientos, ¿no? Junto a este les concierne por otra serie de ODS, desde los que tienen que ver
con la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, pasando por la lucha contra el cambio climático y llegando al escenario último que estaba comentando Fernando perfectamente, ¿no? Traducir y transformar los ayuntamientos, como el resto de administraciones, en unas instituciones eficaces, pero sobre todo transparentes, ¿no? En ese trabajo y en ese esfuerzo, yo creo que los ayuntamientos tendrían, parafraseando a un expresidente de la FECAM, convertirse en la correa de transmisión para que esa agenda canaria global y amplia se convierta en políticas públicas concretas y tangibles. Yo, para esta primera pregunta, me quedaría ahí. Muchas gracias. Gracias Juan Manuel. Hemos visto los 3 niveles de la administración, gobierno, cabildos, ayuntamientos, pero también tenemos en la mesa representantes del ámbito empresarial y representantes de la economía social y solidaria, que entiendo que aunque la mesa tenga como nombre la Agenda 2030 como oportunidad para las administraciones públicas canarias, las alianzas multiactor, como comentaba con anterioridad, también tienen importancia sobre ello. No se me olvidan las universidades porque es precisamente a quien iba a dar paso ahora. Ciro, cuando quieras. Hola. Bueno, yo creo que hablando de qué oportunidad, ¿no? ¿Por qué son una oportunidad la Agenda 2030 y la Agenda Canaria para las administraciones públicas? Bueno, yo creo que la Agenda 2030 conlleva fundamentalmente un cambio de filosofía como sociedad, ¿no? Un cambio social en la forma de consumir y de cuidar nuestro mundo para poder protegerlo y para poder conservarlo. Si estamos hablando de un cambio social, que es un cambio difícil, un cambio de filosofía, que es complejo, las administraciones públicas son las que están en contacto directo con la ciudadanía y deben ser la cadena de distribución, utilizando otra metáfora, para lograr ese cambio. Pero es que además las administraciones son las que deben generar también las condiciones para lograr ese cambio social. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Vieron en mi exposición que una de las cuestiones en las que yo trabajo es en la universidad, es en la gestión de los residuos. Pues, ¿qué papel tienen las administraciones públicas? Si yo en mi casa tengo una pantalla de televisión y tengo un ordenador viejo o tengo una cantidad de aceite que voy consumiendo y que quiero meterlo en economía circular, que esos residuos se puedan volver a reutilizar y no tirarlos a una basura, a un vertedero o a un ecoparque, como se llama ahora, utilizando un eufemismo, necesito que la administración, que el ayuntamiento tenga cerca de mí un punto limpio. Si resulta que yo tengo que moverme 5 kilómetros de mi casa para llevar ese aceite o ese ordenador, y aparte de moverme 5 kilómetros, el punto limpio tenga un horario de 9 a 2 y de 4 a 7, no voy a poder reciclar. Ese es el papel de las administraciones públicas, no solo liderar, sino también facilitar que ese cambio social, que es complicado, yo soy profesor de psicología y el cambio en los seres humanos es bastante complejo, ese cambio que es complicado, por un lado tengamos el liderazgo de esas administraciones y de esas personas que lideran las administraciones, pero por otro lado tengamos esa facilitación para poder lograrlo. Liderar y facilitar, ¿no? Como comenta Ciro, y además las personas en el centro de todo, también como comentaba Fernando. Desde la economía social y solidaria, las personas también están en el centro de todo. Alicia, ¿cómo lo ves tú desde una organización que trabaja con la administración pública? ¿Dónde estará esa aceleración necesaria para cumplir los objetivos dentro de 8 años? Bueno, creo que es absolutamente imprescindible que trabajemos todas las personas en coordinación y el generar alianzas es fundamental. El papel de las administraciones públicas, bueno, pues como impulsora de las estrategias y de generar esas alianzas y del cómo hacerlo, que también es muy importante, es fundamental. Quizás más a nivel macro, el Gobierno de Canarias como impulsora, los cabildos y los ayuntamientos, entidades públicas que están a pie de terreno. Fundamental para las organizaciones que trabajamos en el tercer sector, que es a quien yo vengo un poco representando hoy, tanto a la Red Anagos, que trabaja con colectivos desfavorecidos, la inserción sociolaboral, pero también lo hace con un enfoque, una economía social y solidaria, y también integradas en la plataforma del tercer sector, donde se aglutinan más de 150 iniciativas privadas sin ánimo de lucro, y que coopera actualmente con la administración pública y la administración pública con nosotras,
puesto que somos las que día a día nos encontramos pues con las situaciones del cambio, de promoción del cambio social. Fundamental la coordinación entre las administraciones, como digo, tanto en la parte más de planificación como en a pie de terreno, contribuir con que sean efectivas los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Canaria 2030, pero hacerlo siempre en alianza y con perspectiva de quienes estamos ya con una labor, una larga trayectoria en la consecución de esas tres dimensiones: social, medioambiental y también económica. Sin hacerlo, digamos, en cooperación casi que no sería posible, puesto que además las entidades nos encontramos, quizás las corporaciones locales las más cercanas, pero también las entidades que estamos recibiendo pues las situaciones pues más sangrantes o más vulnerables, ¿no? Impulso y cooperación. Impulso y cooperación desde la economía social y solidaria. Y tenemos dos patas del ámbito empresarial también. Rita, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, desde una corporación empresarial representativa, ¿cómo ves la Agenda Canaria, la Agenda 2030 como oportunidad para las administraciones públicas? Yo lo veo como una oportunidad para seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? Realmente la situación que tenemos ahora viene por mejorar, ¿no? Empezamos con los ODM, que bueno, pues no era suficiente, nos fuimos a la Agenda 2030 y eso ha ido derivando en la Agenda Canaria. Entonces, yo creo que es vital, porque uno de los objetivos además de la Agenda Canaria es la transformación de las administraciones públicas, que es hacerlas mucho más cercanas a la población y sobre todo más sencillas. Nosotros desde la parte privada pues muchas veces tenemos problemas a la hora de ejecutar proyectos, porque desde que nos sentamos y presentamos un proyecto y nos dicen que sí, a que salga puede pasar a lo mejor medio año. Entonces yo creo que es imprescindible que exista esa transformación de las administraciones públicas, empezando por los ayuntamientos y los cabildos, porque al final sí que es cierto que lo más cercano a nosotros son los ayuntamientos, y al final pues existe esa relación que tenemos, ¿no?, que habla la Agenda 2030, de la relación de lo global, lo nacional, lo local, y tiene que empezar por ahí. Al final yo creo que si en algo vamos a coincidir es que cada territorio es un mundo, y nadie mejor que un ayuntamiento va a saber cómo está su municipio y cómo enfocar esa Agenda Canaria a las necesidades del municipio, y lo mismo con los cabildos. Javier, desde tu posición, a veces yo creo que privilegiada, porque tienes un contacto, ¿verdad?, directo con microempresas, personas autónomas desde el servicio de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Dónde ves la conexión con las administraciones públicas, la Agenda 2030 y la oportunidad para ello? Para mí las administraciones públicas, sobre todo a nivel cabildo y ayuntamientos, lo que tienen es una obligación. Entonces, la obligación principal o la obligación inicial ya la comentó el compañero de Educación antes, y es descomplicar las agendas. Las agendas emplean un lenguaje muy excluyente, y yo también lo empleo a veces sin darme cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es ese lenguaje traducirlo a lo que pueden entender pues las personas, los ciudadanos, las empresas, los autónomos, porque si no se van a sentir completamente excluidos y no se van a identificar con todo lo que estamos hablando y con todo lo que queremos conseguir. O sea, lo primero es llegar al destinatario final con un lenguaje adecuado. Bueno, en esta primera pregunta parece que más allá del lenguaje del motor, no sé si es porque la Fórmula 1 acababa ayer, pero se hablaba mucho de correas de transmisión, ¿verdad?, de aceleradores y de liderazgo, ¿no?, liderazgos de personas y de motor de cambio. También destaco los alcances y la instrumentalización que comentaba David Padrón como importante en los bloques de administración pública, y la importancia de la cercanía, ¿verdad? Tanto Rita como Javier en estas dos últimas intervenciones hablaban de esta cuestión y descomplicar. Creo que son algunos de los titulares que a lo mejor me atrevería yo a rescatar de esta primera pregunta. No me olvido del cambio de filosofía y de que las personas somos complicadas de cambiar, pero la administración pública seguramente también estará en esa posición.
Pues introduzco el segundo concepto a las personas del streaming y a las personas que están en la mesa. Para quien conoce bien la Agenda 2030, uno de los 5 principios fundamentales de la misma es la cooperación entre las múltiples partes interesadas. Cuando estábamos diseñando esta mesa, precisamente queríamos introducir este concepto. David, me dirijo de nuevo a ti. Y sí me gustaría a ti y al resto de personas en la mesa que intentasen concretar qué mecanismos, sé que es una pregunta difícil, pero qué mecanismos consideran que podrían ser más eficientes, seguramente por eso es una pregunta complicada, más eficientes a los que existen ahora mismo en la actualidad, precisamente para cumplir con este principio, para la cooperación entre las múltiples partes interesadas. Vamos a ver si entre las 7 o entre las 8 personas que estamos aquí podemos encontrar esos mecanismos eficientes, mecanismos que vayan más allá a lo mejor de lo que se está haciendo ahora. Y si alguno de las personas que está aquí considera que algunos están funcionando muy bien, pues también. En resumen, ¿qué actividades concretas consideran ustedes o sugerirían para dinamizar estas alianzas multiactor? Pues me lo pones un poco complicado, la verdad. Sí me gustaría de todas maneras hacer una breve introducción, breve porque la verdad es que tener el reloj aquí estamos en continuo estrés, ¿no? Al menos yo. Es el tema de que la Agenda 2030 nos está pidiendo cambios profundos en los modos de producir, consumir, proteger. Con lo cual, y aquí voy a hacer una interpretación un poco maximalista de la agenda, que probablemente haya personas en sala que no lo compartan, las pequeñas actuaciones incrementales, por mucho que las adornemos con los colores de la chapita de los ODS, van a tener un impacto muy limitado. Es decir, realmente nos está pidiendo la agenda un cambio, no es a seguir haciendo lo mismo y poner unos colores al lado. Esa idea es la que quiero reforzar continuamente, ¿no? Y para eso, yo sé que Galeano, la frase de Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Yo creo que Galeano se olvidó decir si van de la mano, el tema de las alianzas, ¿no? Porque las acciones pequeñas suenan muy bien, pero normalmente tienen un poder transformador pequeño, sobre todo cuando el 2030 está en la vuelta de la esquina. Con lo cual es importante, insisto, el tema de las alianzas. Recientemente, hace semanas creo, la Fundación Cotec acaba de sacar un estudio para precisamente ver en España cómo podemos articular mejores mecanismos de alianza multiactor, especialmente público-privada. Es verdad que es un estudio que nace al calor, pero tiene toda la utilidad del mundo, al calor de los problemas que estamos enfrentando para gestionar los fondos Next Generation y los proyectos tractores asociados a los fondos Next, ¿no? Y hay un estudio muy importante, hombre, hay una primera tecla que hay que cambiar, que ya Rita comentaba, está en la Agenda Canaria, prioridad de actuación 8.5. Transformación, modernización, simplificación de la administración pública. Porque actualmente ya la propia administración está poniendo dificultades, evidentemente, con un marco normativo a veces excesivo, un marco regulatorio poco claro, que da pie a mucha interpretación, pues dificulta los procesos de colaboración, ¿no? Y a tratar de firmar convenios de colaboración a veces es una verdadera tortura. Con lo cual habría que empezar por ahí. De todas maneras, 30 segundos, de todas maneras creo que se están impulsando iniciativas interesantes como los cabildos insulares. Algunos ya están apoyando, por ejemplo, a los ayuntamientos, normalmente los más pequeños, para que empiecen a localizar la agenda. Tenemos el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, tenemos el Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, donde estamos los 3 niveles de la administración. Tenemos, en definitiva, una serie de herramientas que ahora tenemos que darle uso y realmente ponerle al servicio de un futuro mejor, que se supone que es un futuro sostenible y resiliente, y para eso tenemos la Agenda Canaria. Rita, de hecho, lo comentaba David, ¿no? La necesidad de tener marcos regulatorios más sencillos desde las asociaciones, la Asociación de Jóvenes Empresarios en este caso, ve esta digamos, actividad como dinamizadora de esas alianzas multiactor. ¿Tienes alguna más? ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros, desde el punto de vista del sector privado, lo que un poco nos hace falta es el compromiso, ¿no?
porque sí que es verdad que podemos reunirnos y todo es muy bonito y demás, pero nos hace falta a lo mejor un diálogo multiactor con un acuerdo de colaboración, es decir, sentarnos y todo lo que se hable que no quede oye, hemos quedado hoy y hemos dicho esto, ¿no? Sino que nosotros tengamos ese compromiso, tengamos todos, al final una alianza multiactor, pues todos tenemos un mismo fin, tenemos unos recursos que combinamos y tenemos que tener un beneficio. Entonces, si somos capaces de todo eso que hablamos, estructurarlo, ponerlo en un cronograma, en un acuerdo de colaboración y que no sea un poco postureo, por así decirlo, y saber que vamos a tener algo y decir, oye, mira, que hemos firmado todo esto, todos tenemos este fin y tenemos que hacerlo. Entonces, lo que nos falta, no siempre, pero a veces, es ese compromiso, saber que lo que nos dicen realmente se va a hacer y va a ser un cambio. Entonces, para nosotros, el diálogo con el acuerdo de colaboración. Compromisos, Alicia, compromisos y marcos regulatorios más sencillos. Desde la economía social y solidaria, creo que dices dónde hay que firmar, ¿o no? Sí, yo creo que esa es la clave, ser capaces de simplificar. No sé bien cómo se hace, pero quizás es que nos liamos demasiado en los procesos, ¿no? Hemos construido un sistema en general, en esta sociedad, en la que todo está burocratizado de manera inmensa, ¿no? Parece que por ser garantes de los derechos tenemos que liar bastante la cosa y realmente concretar y aterrizar. También compartir un poco más y conocer las buenas prácticas que existen para poder replicarlas. Hoy han salido aquí algunas muy interesantes, o bueno, por lo menos yo me llevo algunas muy interesantes y algunas apreciaciones, ¿no? Bien desde el Instituto del Médano, que están haciendo pues una serie de cuestiones concretas, ¿no? En la práctica, en el día a día, o en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también me parecieron como algunas muy interesantes, y seguro que alguna más se me queda. O la apreciación que nos hizo Blasco, ¿no? Desde la Reserva Mundial de la Biosfera en La Palma. Bueno, pues en actos como estos, pequeñas prácticas que podríamos incorporar y que de las que quizás no seamos conscientes. Pero también aprender de las malas prácticas. Pienso que también hay que sentarse a hablar de lo que no funciona, o sea, de dónde estamos viendo desde los diferentes actores pues que algo se está prolongando en el tiempo o seguimos haciendo las cosas de una misma manera y vemos que no funcionan. Si algo se está haciendo y no acaba de resolverse, porque lo seguimos haciendo de la misma manera, ¿no? Creo que son cosas como muy sencillas y lógicas, pero que realmente pues nos liamos con normativas, con procedimientos largos, o esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues se ha hecho siempre así, pero es que es algo evidente que no funciona. Compartir buenas prácticas. Vamos a aprovechar, no sé si desde la mesa técnica pues pueden incorporar una diapositiva con el código QR de las buenas prácticas. Los estoy metiendo en un lío, me están mirando muy mal, pero vamos a ver si intentamos incorporar tanto en el chat de las personas que están en el streaming como aquí en la sala para seguir visibilizando las buenas prácticas, ¿no? Que de ahí pueden salir evidentemente actividades para dinamizar también las alianzas multiactor. Ciro, desde la universidad, más allá de lo que se está haciendo ahora mismo, ¿ves actividades concretas? ¿Tenemos que dinamizar esto para seguir avanzando? Bueno, yo terminé mi exposición con un reto y ese reto lo dejaba enganchado para ahora, que es este Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta es una iniciativa de David, el director general, desde que empezó nos lo planteó. Manolo de la Rosa y yo, que llevamos tiempo con él luchando por sacar esto adelante, somos conscientes del esfuerzo del director general para crear un nuevo centro, una nueva herramienta, que es difícil dentro de toda la maraña administrativa del Gobierno de Canarias. Crear algo nuevo es complejo, pero desde luego la persistencia del director general nos lleva a ella, y esta es una herramienta en la que tenemos mucha confianza y queremos que funcione, ¿no? Es una herramienta o un centro para la generación de nuevo conocimiento estratégico y soluciones de aplicación práctica a los desafíos de la Agenda Canaria 2030. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entendemos que un ayuntamiento pequeño no tiene la capacidad de innovar, de investigar, de contratar, de desarrollar, de decir, ¿cómo afronto ¿no? una administración pública? ¿Cómo afronto este problema, ¿no? Y este centro de innovación lo que quiere poner es
para las administraciones públicas, pero también para el sector privado, cuando sea necesario, el sector social, el conocimiento de las dos universidades públicas canarias para encontrar esas soluciones a los problemas que la sostenibilidad, que el ser más sostenible puede encontrar. Entonces, pues tenemos esos objetivos de investigar e innovación aplicada para la Agenda 2030, en 5 grandes áreas de trabajo, 5 grandes áreas de trabajo coordinadas por profesores de las dos universidades públicas, como es la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, pero también la gobernanza o la cultura, que es uno de los elementos que integra la Agenda Canaria, a través de una plataforma virtual. Por tanto, este instrumento, ¿qué es lo que pretende? Pues poner a mano de la sociedad canaria la capacidad de innovación, de investigación y de encontrar soluciones de las dos universidades públicas de una forma sencilla. Soy consciente de que ya prácticamente es un instrumento que va a salir a la calle, además es un instrumento que va a estar coordinado con el grupo operativo, con el GOT, y por lo tanto yo creo que es un instrumento que nos puede dar buenas soluciones, y es un reto para las dos administraciones y para el gobierno, que somos instituciones un poco elefantiásicas para dar cada pequeño paso, pues somos muy grandes, pero estamos, la verdad, ilusionados en este reto y creemos que puede ser un instrumento muy interesante. Sí, que además está cocinándose y saldrá del horno en breve. Esperamos que sea así. Y en esta parte, en este bloque, sí me gustaría pues tener la visión ya más cercana a la ciudadanía, de nuevo, desde el punto de vista, digamos, de actividad, ¿no? Cabildos, Fernando, nuevas herramientas, las que están funcionando bien para las alianzas multiactor. ¿Se te ocurren nuevas? Bueno, lo acaba de decir, compañero, que planteando pues esas plataformas, esos elementos de innovación, pero quiero destacar 2 cuestiones, ¿no?, vinculadas con ello. Lo primero, aprovechando lo que decía David al final, que los cabildos, comentando la responsabilidad que tenemos que hablar de proximidad, tenemos que hablar de cercanía. Por lo tanto, tenemos con los ayuntamientos un papel de esto de la participación, que se ha hecho muy de moda, pero que realmente por unas circunstancias es más cubrir el expediente que una participación que realmente sea efectiva. Pues ahí tenemos que cambiar pues el modelo de gestión pública y acercarnos a la ciudadanía y a todos los sectores desde el punto de vista de no solo trasladar qué es lo que pretendemos conseguir, sino que exista el feedback, pero ese feedback que aprovechemos las propias administraciones públicas para mejorar, para cualificarnos. Fundamentalmente también aprovecho por lo que decía, ¿no? Pues efectivamente la garantía de los derechos de la ciudadanía no es incompatible con ser más eficaces. Y realmente ahí tenemos un papel muy importante en la eficacia, porque sí que, bueno, el cumplimiento de la norma y además, porque en Estado de Derecho faltaría más, pero el elemento de eficacia, entre otros aspectos, en tener mucha más dinamización, mucho más contacto, mucha más capacidad de interlocución, pues eso nos hace falta, ¿no? Y eso lo tenemos todavía en el debe y es absolutamente imprescindible, sobre todo por un hecho que es importante y que tenemos que garantizar las administraciones públicas, es la legitimidad que siempre está siempre está en duda en que las administraciones públicas estamos dando un valor añadido o no. Pues tenemos que ir pensando en que ese valor añadido, entre otras cosas, es que seamos una administración cercana, que no sea simplemente el que tengo que ir a la administración. No, la administración se acerca a través de los ayuntamientos y dan respuesta. Si es así, el elemento de las tecnologías, el elemento de los foros de intervención, de las plataformas, compatibilizándolo con el trabajo cercano, el trabajo próximo y con las buenas prácticas, yo creo que pues puede ser un buen caminar. De hecho, también soy conocedor, Javier, de que esos marcos regulatorios, esos compromisos existen, ¿no? También desde la Cámara de Comercio con las entidades más cercanas, por ejemplo, con el Cabildo, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, si lo quieres comentar, ¿qué actividades, de nuevo, para seguir promocionando las alianzas multiactor? Bueno, sí, nosotros tenemos un acuerdo con el Cabildo, un proyecto de colaboración que explicaré mañana. Y bueno, para mí, para avanzar, es muy importante, pues sí, herramientas en las que podamos poner lo que hacemos, publicar lo que hacemos y también publicar nuestras necesidades, ¿no? Lo que queremos hacer, lo que estamos buscando y que la información se suministre por iniciativa propia.
El problema está en esas personas o entidades o empresas que no tienen iniciativa, pero sí tienen necesidades. Entonces, ¿cómo se llega a ellas? ¿Cómo se les ofrece una colaboración? ¿Quién diagnostica todo eso? Ahí es donde veo el verdadero problema. Y bueno, también es verdad que hay demasiadas fuentes de información. O sea, a mí me aturde. Yo no sé dónde buscar muchas veces, ¿no? Entonces, centralizar eso es difícil porque todos pues usamos determinadas fuentes de información, las que nos gustan, las que podemos usar, pero no todos somos iguales, ¿no? Pero son temas complejos de solucionar. Juan Manuel, y desde la FECAM, desde los ayuntamientos, la entidad más cercana a la ciudadanía, ¿también se te ocurre nuevas iniciativas para precisamente promover las alianzas? La pregunta es buenísima porque has añadido la necesidad de que el mecanismo sea eficiente y ahí es donde creo que está el problema, ¿no? Yo creo que durante toda la mañana has sobrevolado la idea de que, efectivamente, lo comentaban las compañeras, uno solo de los actores no podrá conseguirlo, sino es a través de esas alianzas, tejiendo esas alianzas, que se podrá lograr, ¿no? El 17 para mí es capital, ¿no? El ODS 17, porque viene a ser una suerte de llave que abre la puerta de los otros 16. Vale. Dicho esto, ya por formación profesional, uno que ha trabajado un poquitito el tema de la cooperación público-privada, encuentra que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda muchos instrumentos. Están los convenios, los consorcios, las agrupaciones, pero todos ellos fallan en algo que se ha comentado aquí. Volviendo sobre el malogrado Galeano, hablaba de la burocracia, ¿no? Bueno, pues el problema está principalmente ahí, que esos instrumentos que tenemos actualmente les resta eficacia la dificultad en cuanto a su articulación legal, la rigidez en su funcionamiento, el mucho trabajo que requiere y claro, todo eso hace que a tu pregunta yo no te dé una respuesta ahora con nuestro ordenamiento jurídico. Pero también es verdad que todos aquellos que han trabajado un poco el tema de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, el propio Gobierno del Estado se ha dado cuenta de que esas herramientas, esas figuras que existen actualmente, están fallando a la hora de llevar a la práctica la ejecución de todos los proyectos. Ya ha introducido algunas modificaciones normativas en las figuras para darles flexibilidad. La flexibilidad es la que es y los procedimientos van como van. Los que saben de esto hablan de que esas posibles soluciones, esos mecanismos podrían estar a través de fórmulas más bien informales. Se habla de diálogos multiactor. Dentro de la propia Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible están los foros de participación permanente, que me parece que puede ser una buena fórmula para salvar todos esos inconvenientes burocráticos de trámites que nos generan. Y después, viniendo del mundo local, a nivel municipal, yo creo que los ayuntamientos tienen que tener liderazgo, porque tienen una importancia estratégica para, dentro de su tejido local, privado y social, intentar, creo que era Alfons el que decía esta mañana, una especie de participación facilitadora o característica facilitadora. Pues los ayuntamientos podrían tener esa posibilidad sobre la base de que nuestro ordenamiento canario, y más concretamente la Ley de Municipios, nos brinda una serie de herramientas que yo no sé si los ayuntamientos la han explorado como debieran ser. Una es que nos permite, dentro de nuestro marco competencial, el de los ayuntamientos, el desarrollo socioeconómico. Yo añadiría, cuando se modifique la ley, si algún día se modifica, sostenible, para adaptarlo a esta realidad, y después los consejos de sector y los consejos de participación ciudadana, ¿no? Es decir, son instrumentos que nos permitirían ese intercambio, ese diálogo fluido entre unos y otros sectores. Y ya termino. Bueno, tengo apuntadas bastantes cosas que creo que son interesantes respecto a este bloque de cooperación entre las múltiples partes interesadas. Se habla de compromisos, Rita hablaba de compromisos, Alicia habla de simplificación y David habla de marcos regulatorios más sencillos, ¿no? En términos generales, que el resto de personas de la mesa lo han corroborado sin lugar a dudas. Pero también después se habla de dinamización, mayor dinamización y instrumentos mucho más eficientes y más flexibles
que puedan trasladar estas características facilitadoras. Hombre, yo quiero recordar que también la propia gobernanza de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible tiene la obligación de revisar su propio funcionamiento a través del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Ahí yo creo que va a ser un momento importante el ver qué es lo que se está haciendo precisamente con las iniciativas de las alianzas multiactor para reflejarlo en esos informes y que se intente modificar en la medida de lo posible determinados aspectos para que efectivamente mejoran estas iniciativas. Ahora que estamos ya casi en el Ecuador, un poco más allá del Ecuador del debate, me gustaría recordarles que, no sé si podemos volver a poner la anterior diapositiva, donde teníamos la encuesta. Tenemos una encuesta abierta con unos resultados que vamos a presentar mañana al final del evento, en donde lanzamos bueno, pues preguntas que tienen que ver con las mesas o incluso esta mañana con las administraciones públicas y su papel. Así que les animamos, por favor, a que puedan rellenar la encuesta que está en el streaming y además también el código QR que en breve van a ver en pantalla. Bueno, una vez que hemos visto en particular la importancia de administraciones públicas y la Agenda 2030 como una oportunidad para ello, ¿cómo podemos dinamizar también las alianzas multiactor? La verdad es que ahora, si las dos anteriores a lo mejor eran un poquito complicadas, la tercera hemos querido apretar un poco más desde esta moderación. A mí me gustaría, y de nuevo me gustaría que el representante del Gobierno de Canarias, en este caso David, nos trasladase qué es lo que se precisa para que el Gobierno de Canarias en concreto se comprometa más aún y de manera decidida y como herramienta aceleradora, más allá de lo que efectivamente se está haciendo. De hecho, lo hemos visto en las comparaciones con el resto de comunidades autónomas, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Qué se precisa desde el Gobierno de Canarias para seguir avanzando, seguir acelerando, David? Bien. Bueno, en primer lugar voy a dar mi opinión, que no es la del Gobierno, en base a la experiencia acumulada en estos 2 años, casi 3, de trabajo en este tema, ¿no? Pero antes sí me gustaría hacer alguna reflexión al calor de lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Porque hemos hablado de cómo incentivar esas alianzas, hemos puesto sobre la mesa distintas opciones, muy formales todas ellas, pero me acuerdo todavía de las palabras de Blasco en relación a la formación, ¿no? Y el fracaso de las acciones formativas o el escaso éxito de las acciones formativas. Y yo también hablaría del escaso éxito que a veces tienen esos espacios de colaboración, que a veces lo que hay dentro es eco, ¿no? Con lo cual también tendríamos que replantearnos cómo los estamos diseñando y qué valor aportan a las partes interesadas a las que pretendemos convocar, ¿no? A veces igual no estamos dando con la tecla adecuada para que se perciba qué valor aportan. A lo mejor es que de hecho no aportan valor, con lo cual deberíamos de reflexionar un poco en torno al diseño de esos instrumentos de participación, ¿no? Y en el término de las alianzas, no estoy escurriendo el bulto, que quede claro, en el término de las alianzas sucede una cosa que a mí me llama la atención en estos 3 años y voy a ser políticamente incorrecto, aunque voy a edulcorar bastante lo que voy a decir. Estamos acostumbrados, y pongo al Gobierno en primer lugar, pero creo que ninguna organización se escapa, habrá excepciones, a basar las alianzas en un tema, insisto, puramente transaccional. Y necesitamos transitar, y esto lleva mucho tiempo, hacia alianzas basadas en la confianza y no en lo puramente transaccional. España, Canarias, España es uno de los países de la Europa, Canarias es una de las regiones españolas donde menos capital relacional y capital social hay. Es decir, menos confianza interpersonal y confianza entre las distintas organizaciones y hacia las instituciones, incluida la de justicia. ¿Cómo se revierte eso? Porque eso es fundamental para generar alianzas. Hay que invertir mucho en confianza y eso lleva tiempo. Quería plantear
esa reflexión, porque no todo es evidentemente de color de rosa, ¿no? Y después el tema, mi madre, el tema de los liderazgos. El tema de los liderazgos no son solo una cualidad de las personas, deben ser una cualidad de las organizaciones. Y hablar de liderazgos compartidos o de liderazgos distribuidos. En relación a tu pregunta, pues hablaría de liderazgo político, que ya salió esta mañana. Tengo una relación de ideas, pero creo que el liderazgo político, necesitamos que nuestros presidentes, nuestros alcaldes y alcaldesas y sus equipos de dirección de primer nivel asuman su responsabilidad, que lideren el discurso. Sin eso no hay nada que hacer, sin eso la organización nunca se va a alinear. Y por lo tanto tienen que dar un mensaje convincente. Y el mensaje convincente no se apoya solo en palabras, se apoya en hechos. Compromisos de la parte política, compromisos de la alta dirección en la parte empresarial. Ciro, me gustaría que te quedases, no, todavía no te voy a dar, pero por las palabras de David, por tu formación académica, me gustaría que reflexionaras a lo mejor durante unos segundos acerca de cómo se puede generar esa confianza que estaba solicitando David, y te pongo la pelota en tu tejado para que te voy a dar tiempo que la puedas pensar. Pero sí me gustaría seguir con los diferentes niveles de la administración, y sí me gustaría pasar al Cabildo, precisamente para que nos comente Fernando, desde su posición, qué es lo que tú consideras, Fernando, que se precisa para comprometer aún más a los cabildos en este cumplimiento de los ODS. Bueno, para seguir con la línea de David, aunque no es políticamente correcto, como él decía, pero efectivamente el liderazgo yo creo que lo compartimos todos, ¿no? Que la agenda de gobierno se incorpore y que efectivamente existan, pues bueno, pues desde el punto de vista del gobierno en cada momento, pues que impulse es absolutamente imprescindible. Yo incorporaría otros dos factores, ¿no? La capacidad, la dirección profesional y la capacidad de los propios profesionales de cada administración pública en que tengamos la responsabilidad por un lado y luego pues bueno, pues el desempeño por otro, para realmente pues que nuestra gestión ordinaria se convierta en otra cosa y que efectivamente pues este elemento de hoja de ruta, este elemento de planificación pues sea verdaderamente pues nuestra finalidad. Si no incorporamos también conjuntamente con el liderazgo, pero que exista una respuesta profesional adecuada, sin lugar a dudas no se va a obtener ningún resultado. Y eso que han incorporado de planificación, pero planificación realmente con que se mida y que se evalúe y que por tanto se transparente lo que conseguimos. Si no, y que siempre quedan en términos abstractos, en términos generales, pues realmente no sabemos si estamos avanzando o no. Por eso es importante, ¿no? Y el segundo término que yo incorporaría es la inteligencia, que también, que seguramente pues ha venido al cauce, pero la inteligencia institucional, la inteligencia de saber que las organizaciones, tal y como estamos configurados, nuestras estructuras no van en función de dar resultados. Tenemos unas estructuras clásicas, unas estructuras jerárquicas que no tienen nada de transversalidad, no tienen nada de flexibilidad. Estamos en situaciones de cambios permanentes, yo iba a decir, bueno, anuales no, son bisemestrales, trimestrales, mensuales, en que, bueno, que de una u otra manera pues tenemos que adaptarnos al cambio y no lo hacemos porque nuestro modelo no ayuda a ello. Pues si no tenemos a su vez por la inteligencia de saber que realmente pues el modelo tiene que cambiar y tiene que modificarse, pues tendremos una gran limitación. Por ese aspecto incorporaría como autocrítica, pero también con la responsabilidad de ser reconocedores que tenemos que afrontarlo. Juan Manuel, en el nivel municipal, ¿dónde crees que estaría esa promoción y compromiso? Bien, yo no sé si el director general se acordará, al principio de la legislatura, casi una de las primeras acciones que desarrolló el director general con la FECAN fue elaborar una encuesta para saber el diagnóstico de la situación en la que se encontraban los ayuntamientos en todo este proceso que se iba a iniciar. He rescatado esa información, no fueron muchas las respuestas, pero todos coincidían en que 4 eran sus principales obstáculos. El primero era la falta de recursos económicos, la falta de recursos humanos, la falta de conocimiento, de formación, y la falta de herramientas. Yo creo que terminando la legislatura, Blasco me perdonará, yo creo que hemos avanzado algo en lo que es conocimiento, en formación y también en herramientas, aunque sean muchas y queden en cuestiones bastante teóricas, pero todavía nos cuesta y en ese sentido ya te adelanto, director general, que la FECAN ha vuelto a solicitar
a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la posibilidad de incorporar programas para ayudar a los ayuntamientos y a los cabildos en personal técnico cualificado y también en la elaboración de planes de acción y de agenda. Dicho esto, yo añadiría un obstáculo más, que también ha estado sobre la mesa en todas las jornadas de esta mañana, y es la necesidad de que los ayuntamientos, y ahora diré cuáles son las dos patas de ese ayuntamiento, adquieran conciencia de la urgencia, se ha estado comentando, de la urgencia a la hora de llevar a término este reto colosal, ¿no? Hay que transformar las formas de trabajar y las formas de organizarse. Eso que también se ha hablado esta mañana, ¿no? Pasar de lo que es vertical, horizontal o transversal. Y en ese sentido, aquellos que tienen la decisión de aprobar las políticas y la planificación, es decir, los responsables políticos, tendrían que tener, entre otras virtudes, efectivamente lo dijiste tú, Alberto, esta mañana, liderazgo y valentía, también lo comentó Blasco. Añadiría otras virtudes, como puede ser la capacidad de escucha, la visión a largo plazo, la constancia, porque me niego a pensar que esto va a terminar en el 2030, dentro de 7 años, sino que esto tendrá que tener mayor continuidad y hay que remover muchos obstáculos. Eso por el lado de los responsables políticos. Y por aquellos que ejecutamos o ejecutan las políticas públicas, que es el personal, tiene que haber un compromiso decidido. No se va a hacer nada si el personal se niega. Hay una máxima que dice que los cambios no se consiguen por decreto, y eso intento en la medida posible trasladarlo a los políticos. Para todo ello lo que se necesita, al fin y al cabo, es abandonar ese mantra al que recurrimos mucho para escudarnos, de que lo urgente devora a lo importante. Porque yo, desde mi modesto punto de vista, entiendo que cuando hablamos de ODS y de agenda, lo que estamos hablando es de lo importante, pero también de lo urgente. Gracias. Perfecto. Juan Manuel, Ciro, ahora sí. Desde la universidad, fuente también de parte del conocimiento de la sociedad, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Cómo ves otras partes interesadas, en concreto la universidad, que podrían promover este compromiso de las administraciones públicas? Y ya, cuando tú quieras, metas alguna actividad para mejorar esa confianza que comentaba David. No, yo iba a ir un poco más genérico, ¿no? Porque hablábamos al principio de que esto es un cambio social, ¿no? Tenemos que conseguir un cambio en la sociedad y los cambios sociales y los cambios de filosofía son muy difíciles y son muy lentos, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos de las administraciones públicas es que se comprometan en seguir informando, en seguir divulgando. Necesitamos compromiso y esfuerzos hacia la Agenda 2030 o hacia la sostenibilidad, y apoyarse en el conocimiento de las universidades o en el conocimiento en general, y aprovechar las universidades que tenemos para ese conocimiento es un papel importante. Pero yo, cuando pensaba en esta cuestión, pensé lo mismo que David, que el director general, ¿no? Digo, es importante que los máximos responsables de las administraciones, políticos, den un paso adelante. Y no solo en las declaraciones, porque en las declaraciones ya las tenemos. Las declaraciones ya los máximos responsables las hacen. Sino en las políticas y en lo que es más importante, en los presupuestos. Claro, yo soy profesor. ¿Qué marca las políticas? Los presupuestos. Yo, por mucho que le diga, haciendo la metáfora con mi actividad docente, a un estudiante que este tema es importantísimo, este es el tema clave de la asignatura, si no están los criterios de evaluación ese tema, ni lo van a leer. Si yo puedo decir 20 veces que el tema es clave, pero en los criterios de evaluación ese tema no está, ese tema no importa, pues la metáfora es los presupuestos. Por mucho que digan lo importante que es un político, si no están en los presupuestos bien definidas esas acciones que demuestren ese cambio y esa convicción, las palabras, el viento se las lleva, los presupuestos no se los lleva viento ninguno. Recursos económicos. Había tardado en salir, lo apuntabas tú un poquito, Juan Manuel, pero efectivamente estábamos casi hablando de bastantes intangibles, importantísimos, pero los recursos económicos tardaban en salir, evidentemente. Alicia, claro, desde la economía social y solidaria, ¿qué papel ves? Supongo que también coincidirás, ¿no?, con todo lo que hemos comentado en la mesa, y ¿cómo ves que las entidades de la economía social y solidaria podrían promover precisamente este compromiso con las administraciones públicas? Creo que hay una sensación,
Espera un segundito, a ver si te dan micro. ¿Ahora? Desde las entidades No. sociales. Vamos a cambiar el micro. Sí, se habrá quedado. ¿Ahora? Sí, sí, yo creo que ya está. A ver, ¿ahora se oye? Sí. Gracias, Juan Manuel. Desde el movimiento, de los movimientos sociales, de las entidades, sentimos, por un lado, a las administraciones públicas queriendo estar cercanas, pero en la práctica realmente no nos sentimos acompañadas, porque básicamente no se conoce la realidad en la práctica. Yo coincido y me gusta mucho oír a David hablando de generar la confianza. La confianza no acaba de estar. Yo creo que las entidades acabamos de no confiar realmente en que nos comprendan desde las administraciones públicas, y tampoco las administraciones públicas muchas veces están realmente en la confianza de que las entidades sociales podamos contribuir, ¿no?, a un cumplimiento, en este caso, de los objetivos de desarrollo sostenible. La confianza no se genera desde lo virtual. Yo entiendo que la confianza se genera desde lo presencial. Y así como las herramientas que se pongan al servicio de son importantes, y creo que toda esta plataforma multiactor pues, nos dará posibilidades de conexión, no debemos de sustituirla por el conocer la realidad, porque al final, si queremos cambiar o queremos contribuir a una mejora del medio ambiente, tendremos que conocer realmente qué es lo que está pasando. No nos vale solamente estar en la teoría. Y a veces pienso que es algo tan sencillo como que una imagen vale más que 1000 palabras. Conocer la realidad de manera presencial es importante. ¿Cómo generar la confianza? Pues también un poco de esa manera. Antes, también en la presentación, me parece que escuché algo así también, creo que a David, como de organizaciones con propósito. No sé si exactamente esa era la terminología. Creo que es un concepto muy interesante que desde la economía además solidaria se promueve. Organizaciones habitables, organizaciones saludables, organizaciones con propósito. Y hablo en plural, entiendo que no estoy hablando ahora de organizaciones del tercer sector, sino de las administraciones también, de las empresas del sector privado, de las universidades, de todos los que estamos sentados en esta mesa y algunos más que seguramente faltan. Saber realmente cuál es el sentido de para qué estamos levantándonos cada mañana, bien como responsables públicos o bien como responsables de cualquiera de los otros sectores. Y eso no es tan sencillo y a la vez es fácil. Realmente, ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo? No pongamos las herramientas tecnológicas, las normativas en contra de la consecución de todos estos objetivos. En 2030 vamos a conseguir todo lo que nos hemos propuesto. Yo creo que si somos capaces de tener unos cimientos sólidos en 2030 ya sería el éxito. No creo que vayamos a conseguir todo lo que nos hemos propuesto, pero dar ese pasito para tener otras estructuras, otros sistemas más facilitadoras. Javier, ¿cuál es tu visión desde las cámaras de comercio? ¿Cómo consideras que se podría promover aún más este compromiso con las administraciones públicas y la agenda? Las empresas, de lo que se extrañan es de que las administraciones públicas no valoren o potencien o contraten a las empresas que son más sostenibles. Eso es una demanda recurrente, ¿no? Yo sé que algunas administraciones han hecho avances tímidos. Por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo, en la subvención de promoción del empleo autónomo, pues puntúa con 1.000 euros adicionales a los emprendedores que inicien una actividad dentro de la economía verde y azul, pero digamos que restringe la sostenibilidad a la parte medioambiental. Y también esa puntuación concurre con otras características que puede tener la persona emprendedora. Por ejemplo, que sea mayor de 45 años. O sea, no se le da una doble puntuación, sino elige entre una u otra. Bueno, es un tímido avance. También sé que el Cabildo de Tenerife, a través del área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, está analizando sobre cómo contratar en los procedimientos de contratación pública a las empresas que también son más sostenibles, las que están más comprometidas con la sostenibilidad. Pues sí, esos son avances. Y luego, no tiene que ver con la pregunta que me has hecho, pero me ha gustado mucho lo que acaba de comentar esta compañera, sí, Alicia, sobre la presencialidad. Si no se atiende al público, no se conoce la realidad. Entonces, hay que atender al público y, si es posible, de manera presencial. Gracias, Javier.
Rita, sí, claro. Bueno, que solo quedan 18 segundos. Venga, aprovechalo. No, quería aprovechar la coyuntura de lo que acaba de decir Javier. También lo comentó Iván esta mañana. Para implicar a las administraciones entiendo que la sociedad es fundamental. El otro día estaba leyendo un estudio que ustedes todos conocerán, que era una encuesta de Ipsos en el año 2019 que situaba a los españoles a la vanguardia de Europa en cuanto a haber oído de los ODS y de la agenda. A mí me sorprendió, es decir, por una vez estábamos a la cabeza a nivel de la Unión Europea. Pero claro, tenía su trampa. Si seguías analizando ese estudio, decía que solo el 5% tenía un conocimiento familiar o se había familiarizado con lo que eran los ODS, ¿no? Ahí coincido con los compañeros en el sentido de que no es lo mismo haber oído que conocer primero y después comprender. Y ahí el mundo del conocimiento, lo decía Estíbaliz, también Ciro, y el mundo de la comunicación es fundamental para revertir esa situación y que, por tanto, la sociedad se empiece a incorporar con un lenguaje sencillo y claro de lo que estamos hablando, porque si no va a quedar siempre en los cenáculos académicos y profesionales y no llegar a la gente. Solo era lo estaba comentando antes y me parecía muy interesante. Buena apreciación. Rita, para acabar este tercer bloque, claro, Javier ha introducido un aspecto importante, ¿no?, para el mundo de las empresas, como que tiene que ver con los criterios de evaluación en las licitaciones y en las contrataciones, ¿no?, que no había salido hasta ahora. Supongo que coincides también con desde tu perspectiva empresarial, pero no sé si además hay alguna otra medida que consideres que importante, ¿no?, para promover este compromiso. Nosotros como empresa trabajamos muchísimo con subvenciones, con licitaciones, entonces si se tienen en cuenta todas esas cosas para nosotros es maravilloso. ¿Cuál es el problema que vemos? Que a mí me ha pasado de sentarme con una administración pública, llevar un proyecto, explicarles todo el tema de los ODS y decirte, no sé, aquí somos muy sostenibles, aquí reciclamos. Entonces, que hoy en día todavía no se sepa desde, no digo todas, pero que no se sepa desde todas las administraciones públicas que la sostenibilidad pues es un taburete de 3 patas, ¿no?, cada pata una dimensión y demás, a mí me duele personalmente. Entonces, yo creo que lo más importante es la formación. Es decir, como administración pública, todos los recursos humanos que tienen los técnicos, que además trabajamos directamente con los técnicos, tú no puedes trabajar en algo o comprometerte con algo que no conoces en absoluto. Entonces, desde las administraciones públicas, yo creo que ofrecer formación, apoyarse en las universidades, también sería algo fantástico para nosotros porque así nos aseguramos de que haya un compromiso. Si tú conoces lo que estás trabajando, tienes ese compromiso. Si no, no vamos a tener nada ahí para cambiar. Perfecto, gracias Rita. Bueno, yo he trasladado también mis propias conclusiones. He agrupado seguramente en 3 recursos más tangibles que parece que, bueno, que seguro que se ha comentado en la mesa, es decir, mayor necesidad de recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos como 3 recursos más tangibles, 3 recursos más intangibles como el conocimiento, las capacidades, la confianza y el liderazgo. Yo creo que son esos 3 recursos tangibles e intangibles. No me quiero olvidar, por supuesto, de los criterios de valoración y de la comunicación, la importancia de una comunicación clara, diáfana, a la hora de promover el desarrollo sostenible. Bueno, pues llegamos en los casi 5 minutos finales de esta mesa. Y por mi parte, a mí me gustaría una pregunta de cierre, en este caso mucho más corta. Vamos a tener solamente 1 minuto máximo para que trasladen su mensaje. La pregunta es clara. A mí me gustaría cerrar esta mesa con un mensaje motivador, un mensaje que puedan lanzar sobre todo a las personas responsables que nos están escuchando en línea, a las personas responsables que están aquí de administraciones públicas, para con ese mensaje motivador les trasladen la necesidad, ¿no?, de seguir avanzando en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Empezamos por ti, Alicia. ¿Qué mensaje motivador podrías lanzar a estas personas de la administración pública? Bueno, pues quizás más bien ofrecer
toda nuestra cooperación y predisposición y conocimientos también desde las entidades del tercer sector, porque cierto es que es muy importante contar con los medios suficientes y no las entidades hemos pasado o pasamos aún por momentos de precariedad, pero también desde esos lugares en los que contamos con pocos medios, pues salen ideas inspiradoras y de creación y de innovación. Entonces, también que tengan un poquito presente el conocimiento, la experiencia, la predisposición de las entidades del tercer sector en alianza con la Administración Pública. Ahí está. Javier, tu mensaje motivador. Micro. Bueno, más bien dirigido a cabildos y a ayuntamientos, no a todas las administraciones públicas. Ellos son los que más cerca están del destinatario final, entonces sus acciones siempre van a estar más cerca de la realidad y deberían ser las más sencillas de todas. Lo que ocurre es que no siempre tienen los medios suficientes para poder hacer lo más sencillo que se debería hacer. ¿De acuerdo? Rita, el tuyo. El mío es que no tengan miedo de hacer cambios, ¿no? Tampoco lo que hablábamos antes de esos pequeños cambios, que yo creo que es mejor eso que nada. Y a mí hay una película que me gusta mucho, no sé si la han visto, que se llama El Atlas de las Nubes, y hay un personaje que tenía unas ideas muy claras, que quería cambiar las cosas, se iba a ir de viaje, y entonces el otro personaje, que era como el malo de esa historia, le decía que esa idea que él tenía, lo que él quería cambiar, no era más que una gota en un océano infinito. Y entonces el protagonista le respondía, pero ¿y qué es el océano sin una multitud de gotas? Entonces, si al final todas las corporaciones, si empezamos por los ayuntamientos, seguimos por los cabildos, por el Gobierno de Canarias, todos van añadiendo una gotita, al final tenemos ese océano de cambio que es lo que queremos. Entonces, mi opinión, mi mensaje motivador es no tener miedo y apoyarse en el sector empresarial, en el sector privado, que aquí estamos. Gracias, Rita. Ciro, el tuyo. Bueno, yo creo que todos tenemos claros que no hay vuelta atrás en este desafío mundial, que es la sostenibilidad, ¿no? Pero no hay vuelta atrás, pero el cambio tiene que ser un cambio de toda la sociedad, y en eso todavía vamos lentos, en conseguir que toda la sociedad entienda y sobre todo actúe en marco o en la línea de ese cambio. Porque, como decía antes, y yo vengo del ámbito del comportamiento humano, los seres humanos somos resistentes al cambio. Nos cuesta cambiar. Me lo dice mi hija con 12 años. No, es que me da pereza. Pues como sociedad nos da pereza cambiar y tratar de modificar nuestras formas de actuar para ser más sostenibles. Lo entendemos, pero nos da pereza el cambio. Bueno, pues quienes nos escuchan son líderes en sus comunidades. Por lo tanto, deben ser quienes lideren y quienes den ejemplo, por un lado, pero también los que por otra parte faciliten entre todos, para ir entre todos logrando afianzar esos cambios que nos harán tener un mundo más sostenible, un mundo más vivible con 8.000 millones de personas que somos ya sobre la Tierra, pues que mi hija Nora tenga un mundo donde al menos pueda vivir, ¿no? Que el liderazgo de quienes nos están escuchando es fundamental para generar ese cambio en toda la sociedad, porque el cambio es complejo. Gracias, Ciro. Juan Manuel. Yo la película no la conozco, pero me has recordado, y es lo que les trasladaría, aquel cuento que escucharon una vez a Nucho Ordine, que era el del pequeño colibrí. Hubo una vez que se desató un incendio terrible en la selva y todos los animales huyeron despavoridos, incluso el rey de la selva, después de analizar la situación y ver que no había nada que hacer, también salió corriendo. En esas que se encontró de frente a un pequeño colibrí que se dirigía en dirección contraria, directo al incendio. Y le dijo, pero insensato, ¿qué hace? ¿No es que vas a morir? Y él le dijo, no te preocupes, llevo una gotita de rocío en el pico para apagar el incendio. Todas esas personas que has comentado son nuestros pequeños colibrí, animales a que sigan por esa senda, porque gracias a ellos conseguiremos esa Canarias mejor que hablaba esta mañana el viceconsejero y que entiendo que todos anhelamos. Yo me quedaría con ese mensaje. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Manuel. Perdona, Fernando. Bueno, sí. Incorporando todas las recomendaciones, las sugerencias, el papel de lo público, pues yo lo centro solo que también he incorporado el término en desafío, ¿no? Tenemos un gran desafío como respuesta desde lo público
y realmente incluso gestionando los medios presupuestarios que a veces los tenemos pero no somos capaces de desarrollarlos e implementarlos, desafío, y que realmente demos el impacto que toda la sociedad espera de nosotros. Si no, es que realmente pues seguimos en una rutina que no nos lo podemos permitir. Si el desafío lo asumimos con seriedad y responsabilidad y además pues podemos lograr que se impacte la sociedad con comunicación, con información y con buenos datos, pues seguramente pues la legitimación de la administración pública será distinta. Muchas gracias, Fernando. Pues David, para el cierre, mensaje motivador. No sé si se escucha, solo primero sí. No sé si va a ser motivador, pero no puedo renunciar a algunas citas que me han acompañado estos 3 años y que me han mantenido firme en el empeño, ¿no? Tenía 2 localizadas, pero bueno, al final solo he encontrado una. Es de la filósofa y ensayista política Hannah Arendt, y la voy a leer porque ha sido una de mis motivaciones y que creo que aplica muy bien a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, y dice así: en política debemos diferenciar entre fin, meta y sentido. Tan pronto nos persuadimos de la falta de fines y metas de la acción, estamos dispuestos a cuestionarnos el sentido de la política en general. Vuelvo a la idea de la Agenda 2030 como algo que nos puede aportar a todas las organizaciones, pero sobre todo las del sector público, con un propósito, ¿vale? Y recobrar el sentido de la acción política y de la acción colectiva. Cerraría con esa idea. Perfecto. Bueno, pues antes de despedir a la mesa, recordarles que ahora vamos a tener un cóctel, ya nos lo va a aclarar Laura, pero sí que les pido que saquen sus móviles y que también rellenen ese código QR que pueden estar viendo en las pantallas y que también lo tendrán las personas en el streaming. Es importante porque de ahí vamos a sacar las conclusiones que vamos a presentar en el día de mañana. Bueno, pues por mi parte solo me queda agradecerles el tiempo, la colaboración, las ideas y el conocimiento que esta mesa, y les pido un aplauso para ellos, por favor.